Su talento era la única herramienta que tenía para no rendirse, pero no vio venir esto. Tirado en una calle de la ciudad en que había nacido hace 63 años, de barba larga y estómago vacío, Manuel miró el juego de sillas en miniatura tallado por él durante las últimas 5 horas y sintió lástima por el pobre desenlace de sus manos, décadas atrás alabadas como el mayor talento escultor del país, y ahora obligadas a estirarse en el anonimato en búsqueda de la austera caridad de una moneda. Nostálgico de aquel pasado que sobrevivía apenas en sus recuerdos inseguros, Manuel quiso recordar en ese momento la serie de sucesos que lo habían llevado de la gloria a la indigencia. Como siempre que la maldita memoria lo hacía viajar en el tiempo, el primer punto de aquella regresión voluntaria fue necesariamente la mañana de octubre en que conoció la madera. Aunque hijo del campo y de campesinos, nunca hasta entonces dimensionó el poderoso arte de tallar. Podía distinguir el fruto de un árbol con solo oler su tronco. Su piel bisoña ya era experta en recibir los golpes de las ramas que con su madre recompensaba cada una de sus travesuras. Era capaz de diferenciar la planta cómplice de su maltrato con solo sentirla sobre sus espaldas. El dolor del bejuco era más ardiente y disperso, el del ciruelo más seco y concentrado. Pero solo hasta ese día comprendió que ese material tan diverso en funciones incluía dentro de sus usos el dejarse moldear a voluntad del artesano para ser transformado en cualquier cantidad de creaciones como fuera posible imaginar. Las sillas, mesas y puertas con que hasta ese momento había tenido contacto nunca fueron motivo de reflexión para su curiosidad infantil. Lo cotidiano y rígido en aquellos objetos no despertaban el interés artístico del que sí eran capaces todas aquellas figuras talladas por José, el jubilado de nombre bíblico, vecino de Manuel, que creía engañar a la soledad entregándose al milenario pasatiempo de darle forma a la madera. Esa mañana de octubre, aún, Manuel fue capaz de dejarse asombrar ya por las obras de aquel vecino a cuya casa su madre lo envió en busca de un poco de sal, y a quien el niño se atrevió a solicitar que por favor le enseñara a manejar ese oficio con la misma maestría del que él era capaz. El aprendiz dominó la técnica con la misma destreza que su maestro en el tiempo en que éste apenas aprendía a tallar sus primeros cubos de madera. Desbordado por el talento natural de aquel niño, don Natividad decidió hablar con la madre de Manuel para explicarle que el don de su hijo era excepcional y no podía desperdiciarse en aquellos campos olvidados por la providencia. La mujer, que apenas sabía leer, nunca había escuchado hablar de la escultura, y las figuras fabricadas por su vecino le resultaban una inútil forma de perder el tiempo. Así que cuando éste vino a intentar convencerla de que su niño tenía el talento para conquistar los más grandes museos del mundo, ella concluyó que don Natividad se había vuelto loco y no era una buena influencia para su hijo. Afortunadamente, el genio de Manuel venía acompañado por una rebeldía propia del artista que lo llevó a desobedecer a su madre para seguir encontrándose en secreto con el viejo tallador. Sin posibilidades en ese momento para cruzar las fronteras rurales y cultivar su talento, el joven decidió elaborar una serie de colecciones talladas que entregaba al terminar a Natividad para que las vendiera en los mercados de los pueblos cercanos. El anciano, sin cobrar comisión alguna, entregaba honradamente cada peso de lo recolectado a Manuel, que a su vez, sin gastar ni un centavo, lo ahorraba esperando el día en que llegara a la mayoría de edad y pudiera con ese dinero partir a la ciudad en búsqueda de un mejor futuro en el cual poder desarrollar su talento. Y el día finalmente llegó,
Apenas cumplida la mayoría de edad, Manuel comunicó a su madre que abandonaba el campo en el que había vivido toda la vida para trasladarse a la ciudad en búsqueda de nuevos horizontes. La mujer se sintió traicionada, no solo porque descubrió que durante mucho tiempo su hijo lo había engañado para verse en secreto con Natividad, sino porque jamás esperó que Manuel planeara trasladarse a la ciudad. Para ella, el chico continuaría la tradición familiar de dedicarse a las tareas rurales y sería su mano derecha en el campo. El joven, sin embargo, no se dejó amedrentar, pues entendía que había llegado el momento de tomar su propio camino y seguir aquello que le dictaba su corazón. Su vida en la ciudad no fue para nada fácil. Aunque los ahorros que había acumulado eran suficientes para mantenerse por un buen tiempo allí, la urbe no era el paraíso artístico que Manuel había imaginado. En realidad, allí, el mundo del arte se movía más al ritmo de las influencias y las relaciones de amistad que por los talentos capaces de aportar cosas nuevas. Sin embargo, el joven había aprendido a ser paciente y decidió asistir a academias de artes para completar sus conocimientos teóricos sobre la escultura, al tiempo que continuaba cada día trabajando en su casa para pulir también el aspecto práctico de su obra. Tras casi 2 años en aquella situación, y cuando Manuel comenzaba a sentirse estancado, en un periódico leyó que en la ciudad se realizaría una competencia de jóvenes talentosos escultores y que los 3 primeros puestos serían premiados con la exposición de su obra durante una semana en el museo más importante de la región. Emocionado, pero sin perder la cabeza, Manuel se consagró a la elaboración de una obra sobria pero contundente que criticaba la situación social por la que atravesaba su país. Una vez la presentó, el jurado quedó encantado, pero le puso un pero. El trabajo en madera, según le dijeron, era más bien un oficio de artesano. Para ellos, un verdadero artista escultor trabajaba sobre mármol. Sin embargo, Manuel ocupó el 3er puesto, y eso le valió que su obra fuera expuesta durante una semana como se le había prometido. Durante esa semana, el joven escultor se debatió mucho consigo mismo si seguir o no el consejo dado por el jurado, para llegar a concluir finalmente que hacerlo sería traicionar su estilo y sus raíces rurales, y que durante el resto de su carrera seguiría esculpiendo sobre madera y evitaría el mármol. Si el medio era difícil, aquella decisión dificultó aún más el despegue de la carrera de Manuel. No obstante, el principal paso para vencer todas aquellas dificultades que era dar a conocer su obra ya lo había dado. Tras unos meses de silencio, el escultor comenzó a recibir encargos de importantes benefactores del mundo del arte, así como invitaciones de museos cada vez más prestigiosos que comenzaron a pelearse el honor de exponer su obra. Para cuando Manuel se dio cuenta, era considerado el mejor escultor del país y sus obras valían millones de pesos. Pero acostumbrado a un mundo sencillo y calmado, el joven no supo manejar los excesos que la fama presentaba al artista y cayó en el fango de la drogadicción y la indisciplina. Al principio no hubo problema, pues todo parecía encajar con la imagen bohemia que el público suele tener del artista. Pero con el tiempo, se fue haciendo evidente de que en Manuel se trataba de algo más y que era incapaz de controlar aquello. Para cuando se dio cuenta, Manuel, con la misma rapidez con que llegó a ser un artista famoso, había pasado a convertirse en un alma olvidada del que ya nadie se acordaba. Aquella situación profundizó su adicción a las drogas y al alcohol, y en los que cayó y se revolcó por las siguientes décadas de su vida. No tardó mucho en perder todo su dinero, debiendo pasar todo aquel tiempo en la calle, viviendo de la indigencia, pidiendo limosna y a veces realizando artesanías con madera reciclada que vendía a cualquier precio o cambiaba por una botella de cerveza. Hasta que llegó el día en que, con hambre y sin haber logrado vender ninguna de sus figuras, Manuel se dio a la tarea de repasar,
como hacía siempre que estaba en esa situación. ¿Cómo era posible que hubiera llegado hasta ahí? Fue en ese momento cuando un periodista que pasaba por la calle lo reconoció y escribió una nota sobre aquella antigua gloria del arte. La crónica sirvió para que Manuel fuera internado en un hospital de rehabilitación, pero lastimosamente, su adicción fue más fuerte y escapó para perderse de nuevo en las calles, donde se cree que todavía vive de la caridad de los transeúntes o de la venta de alguna de sus figuras talladas en madera. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.